les voy a hablar de pájaros, de aves, y bueno, en concreto les voy a hablar de las aves de un periodo de tiempo, digamos, de lo que sería dentro del Mesozoico, lo que sería abarcando el periodo Jurásico y Cretácico, que sería básicamente el periodo de origen y evolución temprana de este grupo de aves, perdón, del grupo de las aves. Bien, pero claro, esto de hablar del Mesozoico y hablar del Cretácico, del Jurásico y hablar en millones de años, pues muchas veces a los que no están acostumbrados a tratar con este tipo de nomenclatura, pues como que, bueno, hay que hacer un esfuerzo, una idea mental de qué significa esos millones de años, ¿no? Bien, pues aquí me gusta hacer en mis presentaciones una breve introducción histórica para poner en contexto lo que sería la historia de la vida en relación con la historia del planeta Tierra. Entonces aquí tienen bueno, pues una escala temporal en la que se muestra pues, que hace unos 4.560 millones de años que se habría formado el planeta Tierra. Tendríamos las primeras evidencias de vida que nos la dan pues fósiles de tapices microbianos en torno a unos 3.600 millones de años aparecerían las primeras evidencias de vida. Los primeros organismos pluricelulares estarían en torno a 2.100 millones de años, aparecerían ahí, todo esto es lo que nos indica el registro fósil. Y para los primeros animales nos tendríamos que ir hasta en torno a hace 600 millones de años. ¿Vale? Esto para que se hagan una idea del espacio temporal en el que nos estamos moviendo. Los primeros dinosaurios aparecerían en torno a hace unos 240 millones de años. Y las primeras aves, que ahora hablaremos y en la charla del profesor José Luis Sanz el otro día pues vimos, aparecerían en torno a unos 150 millones de años. Nosotros, el Homo sapiens, el humano anatómicamente moderno, pues estamos datados, nuestra especie, en torno a 250-300.000 años. No llegamos ni siquiera al millón de años. Bien, pues teniendo esta idea en la cabeza, además, para ver el contexto temporal en el que nos vamos a mover durante la charla, también me gusta hacer una breve introducción biológica para explicar pues, esta manía que tenemos los biólogos de clasificar la vida, de clasificar los organismos. Entonces, aquí tienen pues, el árbol de la vida, digamos, en el que vemos que todos los organismos, pues desde los mamíferos, las aves, reptiles, anfibios, las plantas, los hongos, etcétera, todos los organismos estamos emparentados. Si nos retrotrayéramos en el tiempo hasta el inicio de la vida, pues podríamos trazar perfectamente una relación de parentesco entre ancestros y descendientes. Bien, ¿y cómo clasificamos los biólogos estos organismos? Pues lo que hacemos es clasificar en grupos con diferentes niveles jerárquicos, ¿vale? Tienen sus nombres, ahí está el grupo clase, orden, familias, especies, etc. Para el caso no nos importa el tema de los nombres ahora mismo, pero sí que nos interesa que estos diferentes grupos son jerárquicos y que están agrupados en base a compartir una serie de caracteres, que en el caso de los fósiles pues nos tenemos que centrar en caracteres morfológicos fundamentalmente. Entonces, tal como vimos en la charla del profesor José Luis Sanz el otro día, podemos entender y podemos extraer perfectamente que las aves son un grupo de dinosaurios. Las aves no están emparentadas con los dinosaurios, no son parientes de los dinosaurios, las aves son dinosaurios. Biológicamente están dentro del grupo de los dinosaurios porque son un grupo jerárquicamente más pequeño que el de los dinosaurios y comparten una serie de rasgos con los dinosaurios que no son aves. Bien, esto es fácil de entender si nos miramos a nosotros mismos, pensando en nosotros que somos, además de la especie Homo sapiens, también somos primates, porque compartimos una serie de caracteres con gorilas, con chimpancés, etc. Y también a la vez somos mamíferos.
Somos mamíferos porque compartimos con todos los demás mamíferos pues, la presencia de pelo, la presencia de glándulas mamarias, la presencia de 3 huesecillos en el oído interno, ¿de acuerdo? Son caracteres compartidos que nos hacen estar en ese grupo. Bien, me gusta marcar esto porque, bueno, es, digamos, la manera de entender que las aves son dinosaurios y los rasgos que comparten las aves con los dinosaurios. El otro día, en la charla del profesor José Luis Sanz, pudimos ver muchísimas evidencias, muchísimos rasgos compartidos que indican esto, ¿no? Y además las aves son un grupo de dinosaurios del grupo de los terópodos. Como les decía, son grupos jerárquicos en el que cada vez son grupos más pequeños. Pues dentro de todos los dinosaurios estaría el grupo de los terópodos y dentro de los terópodos, pues uno de los linajes que sale aquí pues sería el grupo de las aves. Bien, en las aves modernas podemos encontrar, ya por centrarnos y terminar ya esa introducción inicial, si nos ponemos a mirar las aves modernas, encontramos que tienen más de 10.000 especies, ¿vale? Actualmente conocemos unas 10.000 especies que ocupan pues, un montón de nichos ecológicos, bueno, ocupan muchísimos nichos ecológicos y hábitats, ¿de acuerdo? El 99% de las especies que existen son voladoras y esa capacidad de vuelo es lo que yo voy a pretender convencerles hoy de que ha sido una de las claves del éxito evolutivo que ha tenido este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, si pensamos en un ave que, bueno, básicamente para que vean un poco, un ave tiene un plan corporal que está totalmente optimizado, podríamos utilizar ese término, para el vuelo. Tiene 2 extremidades anteriores que forman 2 alas, una serie de plumas que le dan unas ventajas aerodinámicas, tienen una musculatura enfocada, como pueden ver, totalmente, prácticamente la mayor parte de la musculatura está enfocada al vuelo y se ve pues, una serie de rasgos esqueléticos, todos relacionados y que veremos a lo largo de la charla con el vuelo. Bien, como estoy hablando de vuelo, también pues, les quiero hacer una breve introducción o una breve pincelada de qué es lo que entendemos por vuelo. Otra vez el profesor José Luis Sanz, el otro día en la charla les habló un poco de esto, simplemente para recordar que básicamente el vuelo está gobernado por 4 fuerzas, ya sea en este caso un animal, un ave o para cualquier objeto volador. Serían estas 4 fuerzas, la fuerza de sustentación, que es la que va a compensar el peso, y la fuerza de propulsión, que es la que va a compensar o que tiene que superar la resistencia. Es decir, para que haya vuelo, la sustentación tiene que igualar al peso y la propulsión tiene que superar a la resistencia. Para ello, en este caso el ave o un avión, tienen que tener una estructura de sustentación con una forma aerodinámica, que es el perfil, en este caso el perfil del ala, que lo que ocurre es que la corriente del aire que pasa a través del perfil del ala genera una diferencia de velocidades entre el aire que circunda por la parte superior del ala respecto a la que pasa por debajo del ala. Estas diferencias de velocidades generan 2 gradientes de presión, uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba del ala, que los dos hacen que el ala vaya hacia arriba. La sumatoria, digamos, de las presiones que se generan es lo que genera, valga la redundancia, la sustentación. Bien, podemos encontrar, a grosso modo, 2 tipos de vuelo. En función de, voy a volver un poco hacia atrás, en función de la manera en la que obtengan la propulsión, podemos encontrar 2 tipos de vuelo. Un vuelo que sería el vuelo de planeo, como pueden observar en este buitre, que es básicamente pues, o un objeto volador, un avión o un animal, que simplemente tiene esas estructuras que le proporcionan sustentación y que parte desde una posición de gran altura, y el dejarse caer muy lentamente, la energía potencial que tiene esa altura es la que le proporciona esa
propulsión hacia adelante. Va perdiendo altura, si termina planeando, pues termina en el suelo, si no tiene otra forma de propulsión. Pero las aves, la inmensa mayoría, bueno, la inmensa mayoría no, todas las aves que son voladoras, que como he dicho son el 99%, tienen la capacidad de aletear, ¿vale? Y esto sería cuando la propulsión, en vez de proceder de la energía potencial, procede del batido de las alas, el aleteo. Y eso es lo que llamamos el vuelo activo, el vuelo propulsado. Esto básicamente es como el motor de un avión. El motor de un avión no aletea, pero es el que genera la fuerza de propulsión que hace que el avión avance. El caso de las alas, el caso de las aves, pues son las alas las que generan esa propulsión. Bien, entonces una vez que tenemos estos conceptos claros, vamos a hablar un poco, aquí tienen un árbol mostrando las relaciones de parentesco de los principales grupos de aves desde que aparecen a finales del Jurásico, su relación con los grupos más cercanos de dinosaurios no avianos, que están emparentados con ellos. Y bueno, simplemente por ponernos en contexto, yo voy a tratar de hacerles, digamos, mostrarles todo lo que quiero hablarles respecto al vuelo, teniendo como marco esta filogenia, este árbol de la vida de las aves, que está muy esquematizado. Entonces, partiendo de, digamos, esta parte, digamos, esta transición que hubo desde dinosaurios no avianos hasta la aparición de las aves, es el tema que trató en la charla anterior el profesor José Luis Sanz, en la que pudieron ver que aparecían pues, una serie de fósiles, tanto de las primeras aves, como es Archaeopteryx, que es este ave de aquí, que aparece hace en torno a 150 millones de años, pero en otros grupos, como en deinonychosaurios, en oviraptores, escansopterígidos, se ha visto que han aparecido también otras estructuras, entre ellas, por ejemplo, la pluma asimétrica, no es un carácter exclusivo de las aves. Esto, si recuerdan de la charla del profesor Sanz, es un carácter que indica una función aerodinámica. El tener una pluma asimétrica está indicando que el contacto de esa pluma con la corriente de aire tiene que estar reforzada y, por tanto, la parte de la pluma que contacta con el aire tiene que ser más pequeña. Es la que está, digamos, más estrecha en relación con el raquis, este eje central, pues esta parte de aquí sería la que contacta con la corriente de aire. Eso lo sabemos por los estudios en el vuelo de las aves modernas. Entonces, si encontramos una pluma de este tipo, es una innovación evolutiva muy importante que indica que tienen una función aerodinámica, que eran capaces de volar. Bien, pues una serie de fósiles que tienen estas características que indican que en este periodo, en esta transición, se produjo la colonización, podríamos llamar una colonización del medio aéreo. Esa colonización, pues hubo algunos organismos como este Microraptor, que tenía una estructura de 4 alas, tenía unas alas anteriores, unas alas posteriores y podía planear, pues muy bien, era un buen planeador, tenía una superficie para generar sustentación muy amplia. Bien, y luego pues tenemos Archaeopteryx, que por sus características, esas alas bien desarrolladas que tiene, que se ven aquí en el fósil, ese huesecito que se modifica en la muñeca, que hace que puedan plegar muy bien las alas, pues eso indica que Archaeopteryx tenía una capacidad de vuelo, bueno, ya considerable. Otra cosa es que fuera una capacidad de vuelo similar al de las aves modernas. Eso no, era mucho más limitada. Entonces, no podemos saber, bueno, más bien, no podemos inferirle a Archaeopteryx una capacidad de vuelo y de aleteo continua, porque no, digamos, las características que tiene, aparte de la pluma, no indicarían que pudiera llevar a cabo un vuelo muy prolongado. Bien, pero otra opción es que digamos, el desarrollo de esa colonización del medio aéreo implicó que el presentar unas estructuras como las alas, aunque no fueran capaces de desarrollar un vuelo completo, sí que ya daban una ventaja
una ventaja para la ecología de los organismos, para, digamos, tener una capacidad superior. Por ejemplo, el profesor Sanz les mostró el otro día un vídeo en el que se veían pues, cómo unas perdices eran capaces de, sin volar activamente, pero sí simplemente con el aleteo, eran capaces de subir pendientes prácticamente verticales. Y eso pues, es un experimento que lleva mucho tiempo trabajando en él el profesor Ken Dyal en la Universidad de Montana, y bueno, pues eso queda lejos, pero aquí les traigo yo un experimento casero para ver si este es cierto o no, que las aves pueden desarrollar pues, ese tipo de, bueno, no las aves, sino que el hecho de tener un aleteo, aunque no sirva para el vuelo, es algo beneficioso, ¿no? Entonces, como les digo, tengo aquí un experimento casero en el que, bueno, pues tuve dos ayudantes de sección, Jimena, que es experta en, bueno, en nombrar animales y en animarlos, y, bueno, pues Kiko, que es experto en la grabación con teléfono móvil, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro protagonista, que es un pollito de avión común, que se tiró demasiado pronto del nido, y bueno, lo recogí yo en la universidad, y para intentar pues sacarlo adelante, y bueno, pues aproveché para hacer este experimento casero, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, Fly, que es el nombre que Jimena le puso, pues van a ver aquí que todavía no tiene la musculatura suficiente para poder volar, pero cómo es capaz de, con su aleteo, pues prácticamente trepar por ese sofá que es prácticamente una pared vertical. Ahí sigue. Y bueno, pues es digamos, una manera en la que consiguen, esto habría proporcionado, si nos retrotraemos en el tiempo, lo que estamos hablando de los dinosaurios, pues le habría proporcionado una ventaja para, bueno, pues ahora aquí da un saltito y, bueno, pues se amortigua ahí con el aleteo, o sea que queda todo ahí. Bueno, bien, pues vamos a empezar lo que sería el tema que yo voy a tratar en mi charla. Todo esto ha sido un poco de, bueno, viendo un poco lo que el profesor Sanz trató el otro día y dándole un poco otras cuestiones. Yo, como les he dicho, voy a hablar de las aves, digamos ya a partir de finales del Jurásico y del Cretácico, y entonces, bueno, pues hay un grupo que se conoce como Pygostylia, del que ahora les hablaré también, en el que se produce una gran diversificación a lo largo del Cretácico, pero sobre todo a principios, en el Cretácico inferior, y da lugar a numerosas especies y numerosos linajes. Bien, como les he dicho, este árbol era una representación muy esquemática. Aquí tenemos pues, un arbolito mucho más bonito. Bueno, es un póster de Juan Benito y de Roch Olivet, que la verdad es que es un póster muy bonito, en el que hacen pues, una ilustración de un montón de especies, hay muchas más, de aves de finales del Jurásico y del Cretácico, a lo largo del Cretácico. Y entonces, bueno, pues vemos aquí que esa gran cantidad de especies, esa radiación adaptativa que llamamos, se produjo en el Cretácico inferior. Bien, de lo que yo quiero hablarles es que esa radiación adaptativa y de que la evolución temprana de las aves conllevó una serie de estadios en la que se produjo una mejora del vuelo. El vuelo fue mejorando, digamos, a lo largo del clado de las aves durante el Cretácico. Y estas mejoras se produjeron gracias a la aparición de una serie de innovaciones anatómicas que básicamente mejoraron dos aspectos. Por un lado, la mecánica del aleteo, lo que conllevaba el movimiento del ala, y por otro lado, la capacidad de control y de maniobra, fundamentalmente en el vuelo a baja velocidad, que es lo más complicado de controlar. Bien, voy a hablarles de dos innovaciones en conjunto, porque, digamos, tienen mucho que ver una con la otra, pero la primera innovación que de la que podríamos hablar sería un alargamiento de la extremidad anterior.
Bien, el alargamiento de la extremidad anterior en relación con, digamos, conservar el tamaño del cuerpo, por así decirlo, lo que implica es que aumenta la superficie de sustentación, mientras que el no aumentar el cuerpo, el peso que soporta esa superficie, esas alas, que son las que generan la sustentación, es menor. Esto es lo que conocemos como carga alar. La relación entre la superficie de las alas y el peso que soporta es lo que se conoce como carga alar. Entonces, el alargamiento de las extremidades anteriores, que se puede ver pues, desde un dinosaurio no aviano, como es este Caudipteryx, en el cual se le ve aquí que ya las extremidades anteriores pues, tenían como unas protoalas que le habrían permitido pues, algún tipo de salto, algún tipo de trepar, etcétera. Vemos que en Archaeopteryx, el primer ave, pues ya esa relación, esa superficie de ala en relación con el cuerpo es bastante superior a la que tendría Caudipteryx, pero ya en un ave del grupo de los Pygostylia, un ave de las más basales del grupo de los Pygostylia, como es este Sapeornis, este fósil que tienen aquí, ¿vale? Que se le ven las plumas muy bien, del cual hicimos una reconstrucción aerodinámica de este fósil. Aquí ya la superficie de sustentación, lo que serían las alas en relación con el cuerpo, pues es mucho mayor. Bien, esto es una ventaja muy importante. Además, otra innovación que se produce es la pérdida de la cola. Archaeopteryx, que es el ave más primitiva, y otras aves de cola larga, digamos, como Geolornis, precisamente son llamadas de cola larga porque presentan esta cola en la que las vértebras caudales son muy numerosas y tienen pues, una cola de tipo dinosauriana, podríamos decir, o de dinosaurios no avianos, de los grupos, digamos, que están más cercanos o más emparentados con ellos. Sin embargo, hay un punto en la evolución, además es como un corte repentino, una reducción abrupta del número de vértebras que forman la cola, se reduce muchísimo el número de vértebras caudales y además las últimas vértebras caudales se fusionan formando un pigostilo, o lo llamamos pigostilo, es la fusión de varias vértebras. Bien, esta reducción que se observa en el registro fósil de manera abrupta, es decir, tenemos aquí Archaeopteryx y Geolornis, que son dos linajes muy primitivos de las aves, se ve en otros fósiles que ya son del grupo Pygostylia, linajes, digamos, ya más derivados, y del grupo de las enantiornitas se ve ya este pigostilo, la presencia de este pigostilo bien formada y, por tanto, una cola más corta. Bien, obviamente, este tipo de reducción de la cola implicó que se reducía el peso que tenían que soportar las alas. Entonces, aquí tienen un vídeo de un ave sudafricana, es un obispo colilargo, se llama, que bueno, pues el macho ha desarrollado esa cola tan, como se puede ver, tan incómoda para volar, que le sirve para aparearse o para encontrar pareja mejor, pero obviamente le penaliza muchísimo a la hora de desarrollar un vuelo de larga duración, ¿no? Bien, entonces, como decía, estos dos caracteres, el alargamiento de las extremidades anteriores, el tener unas alas de mayor envergadura, de mayor superficie, y la reducción de la cola que disminuye el peso corporal, lo que habría permitido es llevar a cabo unos vuelos de planeo, porque aquí todavía no hemos visto ninguna innovación que mejore el aleteo, pero sí que estamos viendo que al disminuir lo que yo os mencionaba, que es la carga alar, esto permite aguantar mucho más tiempo en el aire, por tanto planear durante más tiempo. Entonces aquí pues, hicimos un trabajo en 2018 en el que hicimos una reconstrucción de cómo habría volado este Sapeornis, que es un fósil de Pygostylia basal, en el que pudimos inferir que habría tenido una capacidad de aprovechar las corrientes térmicas para ascender de la misma forma en que lo hacen los buitres modernos o las cigüeñas modernas. Y una vez que asciende en la parte alta de la corriente térmica, se deja caer planeando y eso puede hacerlo durante kilómetros y kilómetros. Por tanto,
podrían haber tenido tanto Sapeornis como este otro fósil, este es visto a luz ultravioleta, es un fósil de Confuciusornis, podrían haber tenido una capacidad de vuelo prolongado relativamente buena, combinando un planeo de larga duración con cierta capacidad de aleteo. ¿Vale? Bien. Otra innovación, o otras, también aquí ocurren varias, he intentado agruparlas en varios. Innovación clave es esta que ocurre en el grupo de los ornitotoraces, ahora se los mostraré todo en el árbol, que es básicamente el desarrollo de la musculatura de vuelo, un mayor desarrollo de la musculatura de vuelo y la reconfiguración del hombro. La reconfiguración del hombro es un aspecto muy importante, como ahora les voy a mostrar. Entonces, en esta primera diapositiva les muestro, bueno, aquí tenemos una paloma en el que se ve todos estos paquetes musculares, que son básicamente los músculos pectorales y supracoracoideos, que son los dos paquetes musculares que se encargan de deprimir y de elevar el ala, en el que estos músculos se insertan en esta zona del esqueleto, que es el esternón, y esta estructura que sale de aquí, que es como, digamos, como plana, como un cuchillo plano, que sería la quilla, ¿vale? Esto lo tendrían en vista lateral y esto es en vista frontal. Bien, pues en todo este hueso, digamos, soporta o es donde se origina los paquetes musculares que van a soportar el vuelo. Bien, pues en los fósiles podemos observar cómo el tamaño del esternón, aquí tienen un Geolornis, que es un ave de las de cola larga, o sea que todavía es un ave de las más primitivas, tiene un tamaño de esternón que es esto que ven aquí, esto que estoy señalando ahora mismo con el láser, aquí lo tienen ustedes ampliado, que es muy pequeñito en relación con el tamaño que tiene todo el individuo, ¿no? Fíjense la diferencia con la paloma, el tamaño que tiene el esternón, que le ocupa prácticamente pues, medio cuerpo, ¿no? Luego tendríamos aquí pues, una enantiornita en el que ya el tamaño del esternón, que es esta zona que está aquí, es un poquito más grande relativamente o comparativamente con el cuerpo, y en un grupo Jixianornis, que es un grupo ya un grupo que se conoce como ornituromorfa, que es un grupo más cercano todavía a lo que serían las aves actuales, pues tenemos que el tamaño sigue siendo, yo creo que más o menos relativamente similar al que pueden tener las enantiornitas, pero aquí se ve que aparece una quilla que está pues, relativamente bien desarrollada. Por tanto, se puede trazar como que pues, va habiendo cada vez un mayor desarrollo en la musculatura que se va a encargar de mover las alas. Y además les hablaba de esa reconfiguración del hombro, en la cual ocurre pues, una modificación muy importante, en la que los huesos que forman el hombro, que fundamentalmente son tres en las aves, son el coracoides, la escápula y la fúrcula. El coracoides y la escápula son los que forman la articulación con el ala, son los huesos que forman la articulación con el ala. Esta articulación se va a disponer de manera más vertical, va a pasar de tener una orientación lateralizada a una orientación un poco más dorsal. Esto va a permitir que el levantamiento del ala por parte del ave pueda alcanzar prácticamente la vertical, con lo cual, si puede alcanzar prácticamente la vertical, la bajada va a provocar un impulso aún mayor. Y además se produce esto que ven aquí en la foto, la nueva disposición que podríamos llamar de estos huesos, forma lo que llamamos el canal trióseo, que es este canal que ven aquí, por el cual pasa un tendón, que es el tendón del otro músculo importante en el vuelo, que es el supracoracoideo. El músculo supracoracoideo es el músculo que se encarga de elevar el ala. Al pasar por ahí un tendón, lo que indica es que se va a insertar por la parte dorsal del húmero, que es el hueso que levanta el ala. Por tanto, va a actuar como a modo de polea. Bueno, esto se lo he explicado de palabra, lo pueden ver mucho mejor en este vídeo, en el cual vemos cómo la musculatura pectoral, que es esta que tienen aquí, está tirando del ala hacia abajo,
y la musculatura supracoracoidea es esta, que cuando se contrae genera una acción de polea, que es la que levanta. Bien, esto es una innovación totalmente ventajosa para el movimiento del ala, tanto para la elevación como para la depresión. Bien. Y por último hay más, pero yo me he centrado en estas que son quizás las más relevantes. Ocurre también una reconfiguración de la mano digamos en el linaje de las aves. Lo que ocurre es que si nos fijamos, por ejemplo, en la mano de Archaeopteryx, que presenta pues, poca fusión, estos serían, digamos, los dos metacarpales mayor y menor, y este sería el metacarpal alular. Bueno, es una mano, podríamos llamar primitiva, muy similar a la que tendrían los dinosaurios no avianos. Si nos fijamos ya en esta mano de Orienantius, es una ave enantiornita que presenta ya un grado de fusión muy importante. Los elementos de la mano, los dedos se van reduciendo y se van fusionando los metacarpos, hasta llegar a lo que tenemos en las aves modernas, que es una estructura de metacarpos ya totalmente fusionadas, con los dedos reducidos. Bien, en la mano se insertan las plumas, lo que conocemos como las plumas primarias, es decir, las plumas que van de la muñeca hacia afuera en el ala. Son las plumas que son asimétricas, las que tienen el raquis asimétrico. Estas de aquí. Aquí vemos cómo en la paloma se insertan estas plumas. Bien, ese proceso de compactación de la mano implica que el soporte de las plumas va a ser mucho más fuerte a la hora de soportar el estrés del aleteo, porque soportar toda el ala en un batido pues conlleva un estrés importante. Si tiene una estructura que está fusionada y más compacta, pues va a funcionar mejor. Pero además hay un factor clave, y es que el dedo 1, que es este que ven aquí, vamos a encontrar una innovación nueva, que es lo que sería el álula. El álula de las aves es este penacho de plumas que vemos aquí, como he dicho, insertado al dedo 1, que las aves despliegan cuando vuelan a bajas velocidades. Bien, ahora les voy a explicar la función aerodinámica que tiene esto, pero simplemente que sepan que ya esta estructura aparece en aves, en enantiornitas, ya, bueno, 127 millones de años, e incluso algunas enantiornitas más antiguas que presentan esta estructura. Aquí tienen pues una foto de Ealulavis, un fósil, un fósil maravilloso al que yo le tengo muchísimo cariño, que apareció en el yacimiento de las Ollas y fue descrito por el profesor Sanz y bueno, en su momento fue un hito muy importante porque, claro, presentaba esta estructura y además pues, en ese momento se conocían pocas o no tantas enantiornitas como conocemos hoy día. Bien, pues aquí tienen una foto a luz ultravioleta en la que se ve perfectamente el penacho de plumas en este fósil. Bien, este fósil lo tienen en el Museo Paleontológico de Cuenca, que les recomiendo que lo visiten porque tiene unas colecciones muy, muy bonitas. Bueno, pues el álula, ¿qué función tiene? ¿Qué ventaja aerodinámica genera el álula? Bien, pues para entenderlo vamos a entender primero qué significa la entrada en pérdida o la caída en barrena. Como les he explicado antes, el tener un perfil de ala va a provocar una sustentación debido a la corriente de aire que pasa por arriba y por abajo del ala. Cuando el ala de un avión o de un ave se va inclinando, va aumentando la sustentación, pero si sigue aumentando ese ángulo con el que choca con el aire, se genera una serie de torbellinos, de turbulencias en la parte trasera del ala, lo que se conoce como el borde de salida, y llega un momento en el que hay un punto crítico en el que se va a perder totalmente la sustentación y es cuando el avión entraría en caída o en pérdida de manera repentina. Caería a plomo, digamos. Bueno, aquí les he puesto un vídeo también para que vean un poco la demostración en un ala real, ¿no? Fíjense también que en la
la región que más se afecta por este tipo de torbellinos, por este tipo de turbulencias, es la región más cercana al cuerpo, es decir, la mitad del ala que está más cercana al cuerpo. En la parte distal no le afecta tanto. Bien, entonces, los ingenieros aeronáuticos pues, han desarrollado, han podido estudiar durante mucho tiempo y han desarrollado muchísimas, digamos, o varias estructuras que permiten retrasar esa caída, esa entrada en pérdida o esa caída en barrena. Es decir, que cuando se forman esas turbulencias en la parte trasera del ala, permiten de alguna forma que la sustentación siga y por tanto el control a una baja velocidad del avión o del AVE, si estamos hablando del AVE, va a ser mejor, va a mejorar el control en baja velocidad. Entonces aquí vemos pues una serie de, bueno, aquí en la foto pues tienen, como habrán visto todos ustedes cuando han cogido un avión, cuando el avión está aterrizando, que despliega pues esta serie de flaps en la parte trasera, que además de otorgarle sustentación adicional al ala, pues tiene estas ranuras de aquí que son muy eficientes para, digamos, alterar esos torbellinos y por tanto que la sustentación que no se pierda, digamos, no se entre en pérdida. Bien, pero si se fijan en esta forma de aquí, esta estructura de aquí, sería el álula que tienen las aves. Esta gráfica de aquí lo que representa, no se lo he dicho antes, pero básicamente lo que representa es cómo se va incrementando el coeficiente máximo de sustentación. Es decir, estos mecanismos lo que hacen es mejorar la sustentación cuando aumenta el ángulo con el que el ala se enfrenta a la corriente de aire. Entonces, básicamente tener un álula pues es bastante superior el coeficiente de sustentación a no tenerla. Entonces, este es el efecto que tendría el álula cuando lo despliega en las aves. Básicamente, en un perfil que no tiene álula, pues se generaría esos torbellinos, mientras que el álula permitiría que la corriente de aire pegada al ala no se despegara y, por tanto, mejora la sustentación. ¿Y esto qué es lo que implica? Pues básicamente lo que implica es una capacidad muy importante para controlar el vuelo a bajas velocidades. Si a esto le sumamos la otra innovación que les he mencionado, que era la modificación del hombro, la aparición del ligamento del músculo supracoracoideo, ese músculo, además de encargarse de la depresión del ala, también se encarga de la supinación del ala, es decir, el movimiento que hacen las aves cuando van a frenar, ¿vale? Entonces, si le sumamos esas dos características, lo que tenemos es unas innovaciones anatómicas que permiten inferir que la capacidad de control y maniobra del vuelo, pues en estos organismos ya en el Cretácico inferior y en los grupos en los que aparecen, pues era bastante o era muy importante. De hecho, muy cercana a la que tienen las aves modernas. A modo de resumen de estas innovaciones que les he hablado en esta parte temprana de la evolución de las aves, pues lo que les he dicho, alargamiento, hay otras características que no les he mencionado, que porque son muchas, pero básicamente lo que obtenemos o lo que podemos observar es que hay una mejora en el control y la capacidad de maniobra, hay una mejora, una ventaja en el aleteo y hay una mejora en el ahorro energético debido a esa disminución de la carga alar. Por tanto, esa mejora es evidente y se ve a lo largo del registro fósil, pero además esto es una cuestión en la que estamos trabajando y es una nueva hipótesis que podemos plantear a partir de estas innovaciones que hemos visto y a partir de estudios de reconstrucción aerodinámica en aves basales, que fundamentalmente, basado en estos caracteres que yo les acabo de explicar, el alargamiento de extremidades, reducción de la cola, pues implicaría que la primera fase del vuelo en aves pues sería una fase pues tipo la que tendría Archaeopteryx, en la que pues sería un vuelo con una cierta capacidad, pues no muy prolongado, pero sí que podría pues superar obstáculos o hacer vuelos, bueno, como digo, no muy prolongados, pero sí que podemos encontrar un segundo estadio en el que sería muy importante lo que habíamos hablado de las aves, digamos, más basales dentro de Pygostylia, Confuciusornis y Sapeornis, que tendrían una capacidad de planeo
muy importante y por tanto el vuelo sería, la capacidad de vuelo sería mucho más prolongada. Y por último, lo que hemos visto ya es la mejora de la modificación del hombro, la mejora de la musculatura, que van encaminadas a mejorar el aleteo. Tendríamos ya una última fase en la que ya sí que se podría tener un vuelo de aleteo sostenido, que eso se habría adquirido a partir del nodo de los ornitotoraces. ¿De acuerdo? Bien, todas estas, digamos, innovaciones, pues, como mencioné antes, pues, fueron importantes para la radiación adaptativa que ocurrió a principios del Cretácico y que generó, pues, muchísimas especies de aves que todas ellas convivieron con una mayor o menor capacidad de vuelo, todas ellas, pues, estuvieron conviviendo con otros dinosaurios y con otros muchos animales durante el Cretácico. Bien, pero ¿qué ocurre a finales del Cretácico? Pues hace unos 66 millones de años, pues, tenemos claras evidencias de que hubo el impacto de un gran meteorito en la zona del Golfo de México, que provocó, pues, una serie de catástrofes globales, por ejemplo, bueno, pues, incendios o mega incendios de bosques, acidificación de agua, inviernos muy prolongados, una reducción de la luminosidad grandísima, con lo cual bajó muchísimo la actividad fotosintética, etc. Bien, todas estas, digamos, todos estos eventos provocaron una disrupción global de los ecosistemas y eso implicó, pues, la extinción de más del 70% de las especies que habitaban el planeta a finales del Cretácico. Bien, si nos vamos a nuestro arbolito esquema que estamos viendo de las aves, podemos observar que dentro de ese 70% de especies que se extinguen están incluidos todos los grupos de dinosaurios no avianos y todos los grupos de aves que llegaron a finales del Cretácico y que no son del grupo de las neornitas, es decir, las neornitas son el grupo de las aves modernas. Todos los grupos de aves que no eran del grupo de neornitas también se extinguieron a finales del Cretácico. Pero yo les estoy mostrando que durante el Cretácico los grupos que no eran neornitas ya podían tener una capacidad de vuelo similar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sobreviven las neornitas y no sobreviven otros grupos de aves si tenían una buena capacidad de vuelo? Bueno, pues esto es una cuestión que estamos trabajando muy recientemente. Voy a hablarles primero de las hipótesis que se han publicado en los últimos años de por qué ocurre esto, de por qué sobreviven las neornitas y no el resto de aves. Entonces, una primera hipótesis hace referencia al consumo de semillas, es decir, como las neornitas, las aves modernas, tienen picos que no tienen dientes, porque los otros grupos sí que eran aves que tenían dientes, pues esto permite inferir que tenían una dieta basada en granos, que eran granívoras. Entonces, esa dieta basada en granos, en semillas, lo que habría implicado es una ventaja para este grupo, para las neornitas, para sobrevivir. ¿Por qué? Porque en las zonas donde hay incendios forestales, las semillas es el material que se mantiene en el suelo y que aguanta durante más tiempo. Por tanto, un organismo que se alimente de semillas va a tener más probabilidades de sobrevivir que un organismo que está más arriba en la cadena trófica. Entonces, esta sería una de las hipótesis planteadas para la supervivencia. Otra sería una incubación de los huevos más eficiente, ¿vale? Básicamente, en este trabajo, lo que proponen y fundamentado en el registro fósil de nidos y de huevos, lo que proponen es que las neornitas independizan la incubación de los huevos del sedimento. Básicamente que las neornitas inventan los nidos separados del suelo. Y además estudian la morfología de los huevos y observan que la morfología de los huevos de neornitas les permite estar más en contacto con la madre o con el padre que lleve a cabo la incubación.
Entonces ellos hablan de una incubación más eficiente que podría haber sido un factor muy importante en la supervivencia. Otra cuestión sería que el grupo de las aves modernas, de las neornitas, sobrevivió porque eran de menor tamaño que los otros grupos. Y esto pues implica un menor requerimiento energético, el ser más pequeño. Bueno, esta hipótesis es un poco más compleja, pero no está respaldada por el registro fósil, porque hay otros grupos como las enantiornitas que eran también de pequeño tamaño. Y otra de las últimas hipótesis que se ha propuesto es que sobrevivieron las neornitas porque tenían, aquellas neornitas que tenían hábitos no arborícolas, es decir, que eran corredores y que no tenían que vivir en los árboles que fueron devastados por los incendios globales que hubo durante todo ese, digamos, el periodo que hubo post-impacto del meteorito, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre con la capacidad del vuelo? ¿Realmente serían similares todo el vuelo de estas aves durante el Cretácico a las aves modernas y por tanto habría sido una cuestión de suerte, una cuestión de casualidad? Bueno, pues nosotros, es lo que les decía, estamos trabajando y tenemos bastante avanzado y en algunos casos ya publicado, que hay dos nuevas innovaciones anatómicas que son muy importantes y que ocurren en este punto de la evolución de las aves. Ocurren en la transición, digamos, del nodo ornitura, que sería ya el más cercano, al nodo neornitas, que es el de las aves modernas. Bien, por un lado ocurre una reconfiguración de la parte proximal del húmero, ¿vale? Esta reconfiguración, bueno, el húmero es, como les he dicho antes, es el hueso que conecta o que soporta el ala y que va articulando o conecta con el cuerpo, se articula con el hombro, y la morfología del húmero está muy relacionada con el tipo de locomoción que tiene el ave, el tipo de vuelo, si es más planeador, si es pues más aleteador, si es poco volador. Entonces aquí, bueno, pues tienen una muestra de diferentes morfologías de húmeros de aves modernas. Bien, pues esto es un análisis muy reciente, de hecho está ahora mismo enviado a una revista que está siendo revisado, es parte de un trabajo sobre un fósil nuevo que se ha descubierto en Australia y del cual me pidieron pues colaborar con ellos para hacer un estudio morfológico de ese nuevo fósil, que esperemos que se publique relativamente pronto. Y en ese estudio pues yo me interesaba encontrar si realmente había una diferencia morfológica en la parte del húmero que conecta con el cuerpo, lo que sería la epífisis proximal. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, vamos a tener en el eje Y, esto es un estudio morfológico de la cabeza de la epífisis proximal del húmero, tenemos en el eje Y de esta gráfica, observamos una morfología para todo este grupo, que son los que están en rosita, que son el grupo de las aves modernas, y una morfología para todo el grupo de aves que no son del grupo de aves modernas. Y esa diferencia morfológica está aquí, a ver si me aparece el láser por aquí, aquí, que va desde esta forma hasta esta forma. Esa transformación morfológica implica una cabeza del húmero digamos mayor, el punto de articulación con el hombro es mayor, por tanto indica un mayor grado de movimiento y además indica una cresta bicipital, que es el punto donde se inserta el músculo bíceps, que también es muy importante a la hora de aletear, más digamos ventajosa para el aleteo. Es decir, se produce un cambio en el húmero que es más ventajoso para el aleteo. Y otra innovación morfológica importante es la que encontramos en la columna vertebral. Existe una reconfiguración en la columna vertebral a lo largo de todo el clado de las aves, de todo el grupo de las aves, y especialmente en este punto, esto sería la columna vertebral de una neornita, esta sería la de Archaeopteryx, por ejemplo, para comparar. Vamos a fijarnos en las dos regiones, la región amarilla y la región roja. La región amarilla es la región dorsal, la que sostiene las costillas, y la región roja es la región sacra o lo que se conoce en aves como el sinsacro.
que es una región de vértebras que están fusionadas, por tanto es una estructura rígida, no móvil. Bien, en este punto lo que ocurre es que las aves modernas aumentan el tamaño de la estructura rígida de la zona del sinsacro y disminuyen la zona de la estructura más móvil, que sería la dorsal. Esto tiene una implicación muy importante, ya que es la zona del cuerpo que va a soportar el peso. Es decir, la zona de la columna vertebral que soporta el peso durante el vuelo son estas dos partes de la columna. Si aumenta aquella zona que es rígida y disminuye aquella zona que es móvil, esto lo que indica es que la capacidad de soportar el peso es todavía mayor, porque es una estructura más compacta para soportar el peso. Bien, pues estas dos innovaciones, tanto la modificación del húmero como la modificación de la columna vertebral, que se observa además claramente respecto a este fósil, Ichthyornis dispar, que está considerado como la especie filogenéticamente o más emparentada, más cercana a todo el grupo de las aves modernas, entonces podemos hablar de la nueva hipótesis que estamos planteando para el por qué sobreviven solo las neornitas y no otros grupos de aves. Obviamente no queremos decir que es solo una mayor capacidad de vuelo, de dispersión, lo que habría permitido a las neornitas sobrevivir, puesto que en un proceso de extinción y de supervivencia muy complejo, pero sí que sería un factor que ecológicamente les daría una ventaja y sería muy importante, ya que en un contexto en el que pues, habría grandes incendios, habría masas de agua acidificadas, habría dificultad para encontrar alimento, el tener una mayor capacidad de dispersión, el poder llegar más lejos, el poder estar volando en busca de alimento durante más tiempo, pues sería una clara ventaja respecto a otras aves que no tuvieran esa capacidad. Bien, y una vez que las neornitas pues, las aves modernas superan ese límite, lo que se conoce como el límite KT, o superan esa extinción de finales del Cretácico, pues se diversifican a lo largo de todo el siguiente periodo, de todo el Cenozoico, en las más de 10.000 especies que conocemos actualmente. Bien, y para terminar, me gustaría dejarles con esta reflexión que planteó el biólogo François Jacob, que fue premio Nobel de Medicina en el año 65 por sus estudios sobre el control genético sobre aquellas enzimas que regulan en la transcripción del ADN a ARN, y dejó esta frase. Realmente yo no he encontrado esta frase dicha explícitamente, que dice básicamente: la naturaleza sería un excelente chapucero y no un divino ingeniero. Chapucero en el buen sentido de la palabra, es decir, como un manitas, como un MacGyver, por así decirlo, ¿no? Si se lee su famoso ensayo publicado en Science sobre Evolution and Tinkering, se puede extraer esa conclusión perfectamente, ¿no? Y básicamente lo que él quería decir es que la evolución trabaja, o la naturaleza trabaja con el material que tiene y no puede crear cosas o diseñar cosas de la nada, como sí que puede hacer un ingeniero. Y para muestra, el caso que yo les hablaba del álula, es decir, los ingenieros han encontrado maneras de controlar el vuelo a baja velocidad que son mucho más eficientes que el tener solo esa estructura como presentan las aves, que sería el álula, ¿vale? Pero un ave, cuando desarrolla esta estructura, tiene unas limitaciones, tanto estructurales como heredadas de los parientes de los que procede, ¿no? Entonces, un ave sería imposible que desarrollara una estructura posterior del ala que estuviera ranurada, como sí que pueden ponerle los ingenieros a los aviones, ¿no? Entonces, básicamente, pues dejarles un poco con esa reflexión que muestra un poco ese contrapunto entre la optimización de la función de un órgano frente a las limitaciones que tendría, ¿no? Y, bueno, para terminar,
y enganchando con el vídeo con el que terminó el profesor José Luis Sanz el otro día, que no sé si los que pudieron verlo, terminó con aquellos pingüinos voladores que más de uno se quedó un poco extrañado. Bien, pues yo quiero terminar con un vídeo que, aunque no sea un pingüino, es probablemente lo más cercano a un pingüino que podemos encontrar, y son las alcas. Las alcas es un grupo muy interesante que, de hecho, hay parientes extintos de alcas que son una muestra de convergencia absolutamente demoledora con un pingüino, prácticamente es un pingüino. De hecho, cuando describieron algunos de estas alcas fósiles, le denominaron, el nombre científico es Pinguinus, por aquello, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que quiero que vean es qué es lo que hacen estas alcas, que básicamente vuelan pues perfectamente, y además pues son capaces, como van a ver ahora, de bucear bajo el agua. Pero claro, aves buceadoras hay muchas, pero aves buceadoras como lo hacen estas alcas no hay muchas más. Básicamente es un ave que vuela en el aire y vuela en el agua. Entonces me pareció muy interesante el vídeo de los pingüinos voladores y bueno, pues dejo aquí esta muestra de estas aves tan interesantes, ¿no? Y básicamente, pues bueno, esa función que tendrían las alas para esos dos medios tan diferentes, ¿no?, como desplazarse en el agua y desplazarse en el aire. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.